Como ustedes saben, Cristiano Ronaldo termina contrato este año 2025 con el Al Nassr. Hay muchas fuentes, muchas personas hablando y este video es una guía para entender qué puede pasar con el futuro de Cristiano Ronaldo y espero que este video sirva como referencia para lo que pase tiempo después y en futuros videos. Así que es un video muy interesante, vamos a hablar de fuentes, equipos confirmados, quiénes sí lo quieren, qué han dicho y qué fuentes lo han dicho y sobre todo eso, cómo identificar quiénes dicen la verdad y quién no. El video va a tener subtemas, así que ustedes en un futuro pueden venir a ver la información de cada uno de ellos y ustedes pueden saltarse al punto que les llame la atención. Pero en la introducción viene lo más importante. Tenemos que entender que Cristiano Ronaldo yéndose a Arabia genera tres caminos, tres tipos de noticias que habrán en los próximos días. Va a estar la campaña por parte de Cristiano Ronaldo, la gente que le sigue a él, su representante buscándole opciones, equipos. Van a estar los haters de Cristiano Ronaldo como siempre inventándose noticias para desprestigiar a Cristiano Ronaldo y van a estar los medios afines al Al Nassr buscando que Cristiano Ronaldo se quede en este equipo. Así que hay que comprender qué puede ser lo que esté pasando bajo el contexto que abarca Cristiano Ronaldo. Los periodistas no son más que personas usadas para llevar a cabo estas campañas. Digamos, si estamos hablando de la campaña de Cristiano Ronaldo, él va a intentar que periodistas afines a él, ya sea Edu Aguirre, entre otros, puedan decir Cristiano Ronaldo está buscando ir a este equipo. ¿Para qué? Para que se pongan en contacto. Por lo tanto, tenemos que ver quiénes son los que hablan de Cristiano y si tienen relación con él o podrían tener relación con él. Y después están los haters, que ya sabemos quiénes son los que siempre suelen atacar a Cristiano Ronaldo e inventarse noticias falsas. Y también está el Al Nassr y sobre todo la prensa árabe que se va a inventar que Cristiano o se queda o se retira. Todo esto sirve para que entendamos de quién viene la campaña. Ahora, fuentes confiables. Desafortunadamente, hemos visto noticias como Cristiano al Al-Hilal por parte de medios en Europa o en Inglaterra como Talk Sports. Estas fuentes, igual que ESPN y otras, no son muy confiables. De hecho, aquí tienen la página que se llama The False Nine, que tiene una lista global de periodistas y medios que son más confiables que otros. Si ustedes se fijan, para estas personas, David Ornstein, Mohamed Bouazizi, o como se pronuncie, y Simon Stone son los periodistas más confiables sobre rumores. Pero tenemos que tomar en cuenta eso. En muchas ocasiones los periodistas o los medios no es que estén inventando humo, es simplemente que están llevando a cabo una campaña para generar interés y no tiene por qué ser directamente con el equipo, sino para que otros equipos se interesen en ciertos jugadores. Es por eso que hemos visto hasta campañas del Barcelona, por ejemplo. Gerard Romero... De lo que son los mercatos, ¿no? La locura esta de los mercatos. Cuando hay lo de Messi de este año, Messi hace unas declaraciones que no habla de ti, pero mucha gente lo interpretó que hablaba de ti o de tu círculo. ¿Tú sentiste que iba por ti? ¿Sabes si iba por ti? Sí. ¿Crees que no iba por ti? Sí, la castaña me la pegó. Iba por ti directamente. Sí. ¿Cómo te sentiste? Bueno, me sentí que evidentemente es Messi, que es el mejor del mundo, y que él quiso explicar su realidad. Seguramente yo no debería haber hablado en algunos momentos de que su hijo quería volver a Barcelona porque no estaba bien adaptado, estas cosas le dolieron a él. Bueno, pues ya lo dije, le pido disculpas porque seguramente el tema familiar no lo tendría que haber tocado. Pero cuando yo voy con la intensidad que voy a la posible llegada de Leo Messi, es porque dentro del club, el departamento de marketing, el departamento económico, el departamento futbolístico, estaba todo el mundo remando para que esto se pudiera dar. O sea, el Barça quería traer a Messi otra vez. Sí, Jordi. Desde dentro, ¿eh? El club tenía unos informes preparados de la posible llegada de Messi que iba a generar al Barça. Sí tuvo contacto con Xavi, con Messi y hablaron de que podía regresar Messi. Ahora, que lo puedan inscribir o algo así, ya es otra cosa. Lo que haga la liga también es otra cosa. Pero los clubes pueden inventarse rumores para abaratar otros jugadores que realmente quieran fichar. Para decirle a otro club, mira, yo puedo fichar a este otro jugador por este precio. Si tú no me lo vendes a este precio, yo no lo ficho porque no me hace falta. Ya voy a fichar a este otro. Esta es la forma en la que funcionan. Usan a los medios simplemente a su antojo y de acuerdo a la agenda que traigan detrás. Pero sí que es una ayuda poder ver acá ciertos medios que son confiables. Y por ejemplo, Talk Sports, que dijo lo del Al Hilal, está en las peores posiciones. Una vez viendo esto, espero que quede claro que si el día de mañana sale una noticia, hay que buscar directamente quién fue la fuente principal que empezó a generar dicho rumor.
Ahora, dentro de las fuentes confiables sobre Cristiano Ronaldo, Manu Sainz, José Félix y tal vez algún periodista que sea portugués o la página de Instagram que Cristiano le ha dado likes son páginas que pueden ser confiables. De igual manera, les repito, Edu Aguirre, por ejemplo, ha hecho campañas que no le han funcionado, pero sí que han sido para el bicho. Entonces, es aquí donde tenemos que comentar qué han dicho fuentes que sean cercanas a Cristiano Ronaldo. Pues José Félix es el único de todas estas fuentes que ha hablado. Él dijo que Cristiano estaba más cerca de irse que de quedarse en Arabia. Incluso en Antena 2 dijeron ellos que José Félix había comentado que un equipo top, o sea el PSG, estaba en negociaciones con Cristiano Ronaldo. Pedro Almeida, el cual también en su momento acertó en que Cristiano iría al Al-Nassr, también comentó como exclusiva que Cristiano Ronaldo iría al PSG o que estaba en negociaciones. Si está en negociaciones, aún no hay nada concreto, pero Fabrizio Romano desmintió esta información. Por lo tanto, podría ser que el PSG esté negociando por detrás de Luis Enrique por si piensan echarlo, y a lo mejor ahí podrían ir por Cristiano Ronaldo. Así que una vez comentando esto, ¿qué clubes son opciones confirmadas por parte de Cristiano Ronaldo que estemos seguros puede estar en ese equipo la próxima temporada? Pues uno es la renovación con el Al-Nassr, es realmente hasta este punto lo más probable porque Cristiano ya está ahí, es feliz y estos tipos le pueden dar muchísimo dinero, y Cristiano Ronaldo solamente quiere que compitan, por lo tanto el Al-Nassr debería tener la capacidad de formar un equipo competitivo. Y la otra opción de Cristiano, si decide irse del Al-Nassr porque considera que no van a competir por nada, es concretamente el Sporting. Pero mientras Cristiano no renueve con el Al-Nassr, se pueden ir abriendo posibilidades conforme pase el tiempo, porque como bien vimos, Pedro Almeida, que está en CNN, había comentado que Cristiano Ronaldo, al igual que José Félix, no está pensando en un proyecto que le beneficie económicamente, está pensando puramente en ganar títulos importantes. Así que aquí tenemos que hablar de cuáles son las condiciones para que Cristiano Ronaldo se quedara con el Al-Nassr. Para que Cristiano se quede en este Al-Nassr, necesitamos ver que el equipo muestre señales de competencia, que realmente hagan fichajes correctos, que el equipo se vea bien y que Cristiano sienta que están tomándose en serio el proyecto, como cuando estuvo en el Manchester United, donde él mismo en la entrevista con Piers Morgan abrió la posibilidad a quedarse siempre y cuando el Manchester United hiciera un proyecto donde lo vieran a él como una prioridad. Entonces pasa lo mismo con el Al-Nassr. Si el Al-Nassr el día de hoy te ficha a Casemiro, que justamente José Félix habló de que Casemiro podría ser fundamental para que Cristiano renovara con el club, más no en su totalidad la clave para que renueve, sino justamente lo que representa. Llevar a Casemiro podría ser un indicador de que Cristiano Ronaldo vea que quieren hacer un proyecto para él y quieren levantar el nivel para competir contra el Al-Ittihad y contra el Al-Hilal. Otra condición para que Cristiano Ronaldo continúe con este Al-Nassr es que realmente no surja ninguna oferta en Europa. Si realmente Cristiano tiene opciones de clubes top que peleen por títulos importantes, como ya dijimos, Cristiano Ronaldo no va a optar por ir a la América de México o a la MLS o a Brasil o a Argentina o a Turquía. No va a ir a una liga de estas. Si Cristiano Ronaldo se va del Al-Nassr es para irse a un equipo que sea top, un equipo que compita por Champions. Y si en dado caso piensa irse a otro equipo que no sea de tanto nivel, solamente va a ser el Sporting. Sin embargo, les mencioné también en otros videos que el Al-Nassr podría quedar fuera de la Champions. Para que el Al-Nassr clasifique a Champions lo puede hacer de dos maneras, ganando la Copa del Rey, la cual ya no están peleando porque quedaron fuera, quedaron eliminados, pues esto solamente los deja que puedan clasificar quedando en el top 3 de Arabia. Si el Al-Nassr no queda top 3, Cristiano el próximo año no va a competir por los grandes títulos, y menos con el Al-Nassr. Esto puede ser una señal para que abandone el Al-Nassr o incluso perder rápido en la Champions. Cristiano lo dijo con Piers Morgan, él no está para quedar en cuartos o quintos puestos. Y tampoco lo está para hacerlo en el Al-Nassr. Entonces puede ser una clave para que Cristiano se vaya. Todo lo contrario a esto sería una clave para que Cristiano decidiera renovar y quedarse en el Al-Nassr. Ahora, si hablamos del regreso a Europa, también tienen que darse ciertas condiciones. Un equipo importante que pelee por Champions, que pueda pelear realmente por la misma fuera del Sporting, porque sería la clave para que Cristiano decidiera regresar a Europa y no ir al Sporting, pues eso, que realmente compita. Y es ahí donde tú te puedes poner a pensar
pensar que hay equipos que conforme pasen los meses pueden ir siendo opciones, dependiendo de si el próximo año compiten o no en Champions, qué jugadores les haga falta y si realmente están interesados en Cristiano Ronaldo. En este aspecto hay mucho aún que esperar, porque pueden haber cambios muy fuertes en ciertos equipos, como por ejemplo el PSG, incluso el Chelsea u otros equipos que a lo mejor cometan errores en el mercado invernal y fichen mal algunas posiciones y por el fair play financiero necesiten un jugador o un delantero, que justamente los delanteros, los 9 que meten goles, están en peligro de extinción actualmente. No hay muchos 9 que llamen la atención. Entonces, si fichan mal, Cristiano Ronaldo puede ayudar a estos equipos a reforzarse por 1 o 2 años para que vayan puliendo a sus jugadores más jóvenes y puedan tomar el relevo una vez que Cristiano Ronaldo se retire o más adelante puedan fichar a otro delantero. Y así de esta manera Cristiano les puede permitir fichar otra clase de jugadores para otras posiciones y fortalecer aún más el equipo. Aquí nuevamente lo digo, creo que clubes que podrían ser opciones dentro de 6 meses son Inter, Napoli, Atalanta, el Milan. Esto en Italia. En España no hay ni un solo equipo que pueda ser opción. En la Premier podría ser el Chelsea y tal vez el Liverpool. En Francia sin duda está el PSG, como ya comentamos, y en la Bundesliga creo que Cristiano podría ir al Bayern siempre y cuando Harry Kane no jugara con ellos, así que creo que esta no es una opción. Así que todo esto es lo que llevamos hasta ahora mismo del mercado de fichajes y lo que pueda pasar en el futuro de Cristiano Ronaldo. Hay que observar, como ya les dije, delanteros, cómo le vaya a clubes, qué delanteros fichen estos clubes, cómo les va a estos clubes en Champions, en sus ligas particulares y qué fichajes puedan tener. Realmente Cristiano Ronaldo no puede llegar a un equipo que esté empezando un proceso a largo plazo. Cristiano Ronaldo tiene que llegar a un equipo que ya venga trabajando o que le falte pulir ciertos detalles. Por eso tenemos que recordar lo que pasó con el Manchester City. Guardiola no es que quisiera a Cristiano como su primera opción. Guardiola realmente quería fichar a Harry Kane y a Haaland, pero ese año Haaland no estaba disponible. No estando disponible Haaland y el Tottenham negándose a venderle al Manchester City a Harry Kane, abrió las posibilidades al final del mercado para que Cristiano Ronaldo pudiese llegar. Cristiano estuvo así de poder llegar al Manchester City y de estar con Guardiola. Pero ahí es donde entró el Manchester United con Ferguson. Simplemente para que el City no tuviera a Cristiano, hicieron todo y jugaron con la lealtad del bicho y arruinaron lo que pudo haber sido un gran fichaje por el Manchester City. Sin embargo, ahora puede pasar absolutamente lo mismo. El mercado para Cristiano puede alargarse muchísimo si es que él así lo decide, para esperarse a tener la mejor opción que más le convenga. Así que con lo que les he comentado, ustedes ya saben dónde pueden buscar, qué medios suelen ser un poco más verídicos, y ustedes entenderán cuando haga los videos por qué considero a ciertos medios como una información que puede ser factible, y siempre usaremos el contexto de todos los equipos, jugadores y situación para poder entrelazar las cosas, que se conecten, que tengan coherencia. Si no tienen coherencia, es simplemente humo. Yo no voy a subir ni un solo video diciéndoles Cristiano va a ir a este equipo sin que hayan otras razones que justifiquen que pueda suceder algo, a no ser que ustedes me pidieran en colectivo que hiciera un video de cómo sería cierto equipo con Cristiano Ronaldo, pero eso sería simplemente fantasear y quedaría completamente claro. Así que espero que puedan entender la diferencia entre ambas y que no tiene ninguna relación. Vamos a hablar de posibilidades reales siempre y cuando haya un sustento o argumentos detrás que nos ayuden, y vamos a criticar opiniones falsas y a desmentirlas si no hay ningún sustento, y sobre todo si no le conviene a Cristiano Ronaldo esas opciones, que igual Cristiano puede que opte por la opción que menos le conviene. Así que nada amigos, espero que les haya gustado este video. Por favor compártanlo, es de suma importancia para la comunidad y sobre todo para que todos estemos en la misma línea y podamos comprender y no simplemente soltar información o decir cosas sin ningún sentido. Entender qué es lo que queremos nosotros que sea para Cristiano su futuro y comprender lo que puede ser real para Cristiano, que es algo totalmente válido. Que nosotros queramos algo concretamente para el bicho es algo completamente diferente a las opciones reales y no hay ningún problema con eso, pero entender que son distintos, que lo que queremos es muy diferente a la realidad. Así que nada, también dejen acá abajo su like y coméntenme qué piensan sobre todo esto. Y sobre todo, qué creen que va a pasar con Cristiano Ronaldo una vez escuchando lo que les he comentado. Iremos actualizando sobre todo la información más importante con futuros videos y no voy a hacer ningún video nada más por hacerlo. Cualquier video que suba va a ser porque considere que hay información importante que compartirles o que desmentir. En fin, nuevamente coméntenme acá abajo
abajo qué piensan que va a pasar con Cristiano. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!